Iglesia Bautista Generación Victoriosa tenemos actividades muy importantes y especiales para toda la familia. Queremos recordarle el día martes tenemos una importante programación a las 6 de la mañana y es esa conexión total con el Padre, orando, intercediendo por todas las peticiones de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestros compañeros de trabajo. Hay un grupo de personas orando, intercediendo al Padre en esta conexión total los martes 6 de la mañana a 9 de la mañana. Así que si tú quieres enviarnos las peticiones, lo puedes hacer, porque ese grupo de hermanos está allí dispuesto a elevar al Padre tu petición. Pero también el día miércoles tenemos ese tiempo con la palabra, tiempo de estudio bíblico a las 7 de la noche. El día jueves tenemos una actividad muy importante y es para las familias juntas, sanas y fuertes, y lo más importante, Dios en medio de nuestras familias. Esta actividad la hacemos a las 7 de la noche los días jueves. Si tú todavía no estás recibiendo el devocional para que bendigas a tu familia, solicítalo, pídalo al WhatsApp de la persona que te envía las actividades de la iglesia, y no te quedes sin esa experiencia tan importante. Familias juntas, sanas y fuertes, y lo más importante, Dios en medio de ellos. Pero el día viernes también tenemos una actividad y es una muestra de la bondad de nuestro Dios a las 6:30 de la mañana. No te lo puedes perder. Cada viernes el Señor nos da una muestra de su bondad a través de la palabra. El día sábado tenemos la clase para los niños. Es muy importante que nuestros niños también sean alimentados, sean instruidos a través de la palabra. Así que el Ministerio Infantil Amigos de Jesús está enviando esa palabra cada sábado para que nuestros niños sean alimentados y sean fortalecidos en el Señor. Y nuestro encuentro principal, más que una congregación, somos una familia, porque iglesia soy yo. Domingos 9 de la mañana. Estamos cumpliendo con el protocolo recomendado por la Secretaría de Salud. La inscripción previa a la asistencia en nuestra página del canal de YouTube y nuestro correo electrónico. Y el día jueves de cada semana estamos llamando a confirmar su asistencia al templo. Estamos haciendo el registro y realizando nuestra celebración con una duración máxima de 1 hora. Todo esto para evitar conglomeraciones y tener y cumplir el distanciamiento social que nos están pidiendo. Nosotros somos llamados a dar un buen testimonio, a ser obedientes y a realizar las cosas con excelencia, porque adoramos a un Dios vivo, grande y poderoso. Así que, hermano y hermana, te invitamos para que efectúes estos pasos, para que llegues 20 minutos antes de la actividad el domingo, que es a las 9 de la mañana, para hacer el protocolo de ingreso y para que juntos adoremos a ese Dios grande y maravilloso que tenemos, juntos en un solo sentir, recibiendo esa poderosa palabra que Dios tiene para nosotros. Recuerda, hermano, iglesia soy yo. A todos, buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno volver a encontrarnos en este tiempo con la palabra de nuestro buen Dios. Siempre va a ser importante que fijemos nuestra mirada en la palabra, que atendamos a lo que el Señor quiere hablarnos, y en un tiempo como el actual, donde se requiere definitivamente que esa orientación y esa dirección de Dios siga siendo pertinente en un momento como el actual. Damos gracias a Dios
porque Él nos da este privilegio, esta oportunidad de seguir reflexionando en su palabra, de seguir aprendiendo, estableciendo esas verdades que tiene Él para nosotros, para los nuestros, en todo tiempo. Estamos avanzando en medio de una etapa bastante interesante. Este tiempo de pandemia, estos meses en los cuales se pararon algunas actividades, incluso dentro de lo que es el ministerio mismo de la iglesia, donde tuvimos que quedarnos en casa por mucho tiempo, donde digamos que la dinámica que traíamos como iglesia, como familias de la congregación, pues se vio afectada por el hecho de no poder encontrarnos, de no poder reunirnos presencialmente, y estamos apenas iniciando unos nuevos espacios donde poco a poco vamos a poder encontrarnos y vamos a poder establecer parte de lo que traíamos antes, y yo sé que el Señor va guiándonos y va orientándonos, podríamos decirlo así, en esta nueva etapa. Pero hay algunos aspectos que vale la pena tener en cuenta y que son reales en un tiempo como el que estamos viviendo. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que quizá para muchos la motivación, la disposición hacia las cosas del Señor seguramente que no va a estar y no está en el nivel que veníamos antes por diferentes razones. Y creo que es allí en esos espacios donde debemos de estar pendientes también para entender qué es lo que el Señor quiere hacer a partir de nuestras vidas como sus instrumentos frente a las realidades que estamos viviendo y que estamos identificando. Una de ellas tiene que ver con la apatía, llamémoslo así, la falta de disposición en la búsqueda de las cosas del Señor en algunos casos. Y no es un asunto nuevo, no es un asunto que sea para nosotros la primera vez que pase. No, en el pueblo de Israel hubieron momentos en los que este tipo de experiencias se vieron, situaciones que se vieron, pero lo importante es que siempre el Señor guió, el Señor orientó personas, sus instrumentos, para que pudieran animar al pueblo, para que pudieran aportar ese testimonio, ese propósito de Dios a partir de sus vidas, y el pueblo entendiera que aunque venían nuevas etapas, aunque habían unos nuevos comienzos, una de las cosas importantes era mantener la fortaleza en la comunión, en la disposición para lo que era la dependencia del Señor. En otras palabras, la condición espiritual era algo importante para el pueblo cada vez que llegaba a esos nuevos comienzos, cada vez que su historia misma lo ubicaba en etapas que tenían desafíos también interesantes e importantes para ellos. Y uno de las experiencias es cuando el pueblo de Israel sale del cautiverio y hay un grupo que regresa a Jerusalén después de estar un tiempo cautivos allí en Babilonia, de pasar primero por lo que era el imperio babilónico, luego el imperio persa, y es allí en medio de esa orientación de los persas donde Dios permite que su pueblo regrese nuevamente a Jerusalén y puedan establecer una dinámica de relación, de ubicación y sobre todo de testimonio de allí en adelante como pueblo. Y ahí es importante la participación de un hombre como Esdras, que es el que quisiera que referenciáramos en esta noche. Esdras es un sacerdote, es un hombre que por su linaje, por su formación, es utilizado por Dios. Y es ese referente que Dios lleva al pueblo, a un pueblo que por haber pasado ese tiempo en el cautiverio, por haber estado lejos de su tierra, por haber estado
en otro tipo de condiciones, en otro tipo de circunstancias diferentes a las que antes estaban manejando, algo así como una temporada de cambios, como los que hemos vivido nosotros a través de esta pandemia. Pero sucedió en ellos algo, y es que se relajaron mucho, perdieron su motivación, y los que regresaban, los que llegaban a continuar con el proyecto como pueblo de Dios allí en Jerusalén, pues no tenían mucha motivación. Realmente había una cierta apatía para las cosas de Dios, para lo que eran sus propósitos, y es en ese marco donde Esdras es guiado por Dios y utilizado para que sea un referente muy importante. Y lo quiero tomar como ejemplo, porque en un tiempo como hoy, en el cual como iglesia nos estamos encontrando también con ese tipo de situación, donde algunos ya no quieren continuar, donde algunos han tomado determinaciones que antes no tomarían, donde algunos están muy relajados por la expectativa que se viene, y es allí donde encontramos la gran necesidad de fortalecer y de volver a establecer esa salud espiritual, ese bienestar espiritual. Y para eso fue en aquel momento utilizado Esdras, a través de lo que Dios estaba haciendo y venía haciendo en su vida. Y en el libro de Esdras, allí en el capítulo 7, en el libro de Esdras, encontramos una referencia que vale la pena tener en cuenta hoy también, y que es aplicada, puede ser aplicada para nosotros en una realidad como tal. El pueblo ya está de regreso a Jerusalén, muchos han llegado ya. En el versículo 7 del 7 dice: y con él, o sea con Esdras, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, subieron también cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, que es el rey persa que está en ese momento allí. Y el 8 dice: llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él, o sea con Esdras, la buena mano de Dios. Todo un proyecto de reubicación en el pueblo, de orientación nuevamente a lo que era estar en su tierra como tal, otra vez en su entorno, a volver a ubicarse de donde habían salido. Y el texto dice que todo esto se dio, ¿verdad?, porque la buena mano de Dios estaba con Esdras. Pero el siguiente versículo, que es el versículo 10, pues nos muestra algunos aspectos claves en la vida de Esdras, que al tenerlos en cuenta y poder aplicarlos hoy, seguramente que nos van a guiar y nos van a ayudar muchísimo frente al desafío que tenemos nosotros también en un tiempo como el actual. ¿Por qué esto? Porque si bien Esdras es un referente para el pueblo, hoy nosotros también somos referentes. Él es un mediador, él es un sacerdote en este momento. Hoy también nosotros cumplimos ese papel, nosotros somos puestos para que seamos canales de bendición hacia nuestra familia, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros amigos, hacia las personas que comparten con nosotros, y sobre todo aquellos que están en el entorno inmediato, llámense familiares, llámense hermanos de la iglesia, llámense contactos cercanos, los cuales necesitan ese apoyo espiritual, necesitan esa referencia de lo que tiene que ver con una condición espiritual que los motive, que los lleve a ellos, a pesar de los cambios, a pesar de las situaciones que se han presentado, que mantengan y puedan establecer de manera adecuada esa relación y esa comunión con Dios. Pero había pasado algo en la vida de Esdras que vale la pena notar. El versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o mejor, conocer
clarificar, ¿cierto?, la ley de Jehová, pero también para cumplirla, para ponerla por obra, ¿cierto?, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Son como tres objetivos que se traza Esdras, y por esta razón prepara su corazón. Objetivo número 1, conocer y clarificar, identificar muy bien la ley del Señor. Objetivo número 1. Objetivo número 2, dice el texto, para cumplirla, en otras palabras, para hacer la vida, para ponerla por obra. Y objetivo número 3, para compartirla con los demás, para que fuera un referente a los demás desde la enseñanza misma de lo que era la ley del Señor. Por eso he titulado esta reflexión, ser antes que hacer. Nosotros como iglesia tendríamos muchas cosas por hacer, y de hecho hay una motivación en nuestro corazón para hacer cosas que honren, que glorifiquen al Señor, que estén dentro de su voluntad. Pero es muy importante, cuando estamos pensando en hacer algo, primero reflexionar en el ser, cómo nos preparamos, cómo nos concientizamos, cómo nos ubicamos dentro de la responsabilidad que tenemos para llevar a cabo lo que queremos hacer con los demás, lo que queremos llevar adelante dentro del propósito de Dios. Porque recuerda, no siempre todo lo que se hace, así haya mucho activismo, así hayan muchas cosas, no siempre lo que se hace está en relación con lo que se es. Uno puede manejar o plantear algo en sus hechos, pero en el fondo la realidad interna, el ser como tal, puede ser diferente, puede ser distinto. Pero aquí la intención es que ese ser con el hacer estén en una directa relación. Por eso cuando escuchamos el texto en el versículo 10, eso de conocer la ley de Dios, eso de poner en práctica la ley de Dios y eso de enseñar a otros la ley de Dios, tenía un requisito, llamémoslo así, un paso inicial, o se anteponía ante esa realidad el hecho de preparar el corazón, disponer toda su voluntad, disponer toda su intención para lograr esos tres objetivos. Entonces aquí vemos que Esdras reflexiona y ubica primero su ser, ¿ya? Prepara su corazón, se concientiza de lo que puede llegar a ser, toma en serio lo que es su tarea como sacerdote, como referente, y se propone hacer llevar estos tres pasos desde un corazón preparado, ¿ya? Entonces el ser antes que el hacer. ¿Por qué era importante este proyecto para él? Porque era una necesidad que había en el pueblo. El pueblo necesitaba una ruta, el pueblo necesitaba una guía, necesitaba volver nuevamente a identificar los propósitos de Dios. Y para eso, pues habría que conocerlos bien, entenderlos bien, clarificarlos bien, personalizarlos, ¿cierto? Vivirlos a través de su propia experiencia, y eso le daría la posibilidad de poder compartir, de poder enseñarlos. Hoy estamos frente a esa misma realidad. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, quizás hayan decepciones en las personas acerca del actuar de Dios, de la manifestación de Dios. Y nosotros, dentro de esa realidad como iglesia y siendo parte del plan del Señor como sus instrumentos, pues jugamos un papel clave. Tenemos una oportunidad importante para volver a establecer y fortalecer ese bienestar espiritual en nuestra familia, en nuestra casa, con los hermanos de la congregación, con las personas a las cuales podemos compartir,
porque ante la apatía, quizás ante el relajamiento, quizás ante el falta de ánimo, ante muchas cosas que tienen que ver con el ministerio, con la obra del Señor, pues se necesita de un Esdras, se necesita de alguien que sea referente para que pueda ser ejemplo y para que pueda dar esa palabra, para que pueda explicar ante esas preguntas, para que pueda ser un canal de bendición en un tiempo como hoy. Entonces me parece que esa preparación que tiene Esdras es para nosotros también un desafío hoy, porque hoy necesitamos una claridad del mensaje de Dios primeramente a nosotros. ¿Ya? Somos llamados a compartir una verdad de Dios que es importantísimo, definitivamente clave, que la conozcamos nosotros, que la clarifiquemos nosotros, que sepamos explicarla, que sepamos de qué se trata, y por esa razón entonces tengamos esa intención de que sea como el hilo conductor para la comunidad en la cual nosotros estamos. Pero conocerla no es suficiente. Conocerla no cumple todo el propósito. Hay muchas personas que conocen, saben, aún pueden hasta enseñar de las mismas verdades bíblicas, pero no las viven. Y Esdras nos da un ejemplo en este caso, porque no solamente él prepara su corazón para clarificar y entender lo que Dios tiene, ¿verdad?, a través de la escritura, a través de su manifestación, sino que él es el primero que dice, bueno, si esto es lo que Dios nos dice, si esto es lo que Dios nos propone, si esto es lo que Dios nos plantea, entonces yo seré el primero en adoptarlo, yo seré el primero en asumirlo, yo seré el primero en decir, bueno, Señor, si esta es tu voluntad, entonces yo voy a hacer la realidad en mi vida. Y su corazón estaba preparado para eso, su corazón estaba enfocado en no solamente conocer lo que Dios tenía para él y para los suyos, sino que su corazón también se preparaba para vivir esa verdad. Y esto me parece muy, muy importante, porque no hay nada más lindo que poder hablar, poder compartir con la autoridad de saber que lo que estamos diciendo lo vivimos, que lo que estamos exponiendo es parte de nuestra vivencia, es parte de nuestra realidad personal. Y entonces eso le da la posibilidad de que con conocimiento, con autoridad, con realidad propia, pues se convierta en un ejemplo para otros y se convierta ese proyecto que él tiene en la posibilidad de que otros puedan ser también orientados y motivados. Todo esto estaba enfocado en un objetivo principal, y era que el pueblo volviera a conectarse con Dios. Habían estado en el cautiverio, habían estado afectados por una serie de circunstancias, ahora volvían a estar nuevamente en Jerusalén, pero era importantísimo que ellos retomaran una vez más esa dinámica espiritual, esa motivación espiritual que los llevaría a que pudieran ser ese pueblo de ejemplo. Y es lo que tenemos nosotros en el presente actual como iglesia. Si bien hay apatía, si bien hay quizás frustración por algunas cosas, si bien hay decaimiento por algunas situaciones que se han presentado durante estos meses que hemos estado afectados por la situación, se requiere que volvamos nuevamente a tomar fuerzas, que volvamos nuevamente a identificar nuestro compromiso con el Señor. Y es allí donde podemos preparar nuestro corazón, disponer nuestro corazón para por lo menos apuntarle a estos tres objetivos, como lo hizo Esdras. Clarificar la ley del Señor, la palabra del Señor, la voluntad del Señor en nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos manteniendo nuestra comunión día a día con Él, a través de la lectura y meditación en su palabra, a través de la oración, a través de esa búsqueda del Señor permanentemente. No podemos esperar que sea un fin de semana o que sea un tiempo de celebración para decir, sí, hay que buscar del Señor, o a que tenga que suceder algo para decir, voy a mirar a ver qué dice la Biblia acerca de esto,
o que tengas que pasar por una situación difícil para acordarte que debes de orar al Señor. No. Nos preparamos, ¿cierto? Disponemos nuestro corazón para clarificar y entender su voluntad, porque todos los días vamos a su presencia, porque todos los días vamos a su palabra, porque se convierte esta parte de devocional, esta parte de búsqueda para con el Señor en un asunto para nosotros prioritario, en un asunto para nosotros fundamental. Bien, conociendo entonces e identificando lo que Dios quiere para nuestras vidas, entonces preparamos nuestro corazón para hacer un compromiso, no con los demás, ni siquiera con nosotros mismos, sino con el Señor, de que nuestra vida pueda mostrar lo que Él nos enseña, en todo el sentido de la palabra. Que si hay principios, si hay verdades, si hay realidades allí dentro de su misma palabra que son para nosotros parte de eso que el Señor anhela que seamos, pues que responsablemente lo asumamos, que digamos: Señor, yo te voy a obedecer, si esto es lo que tú me dices, si este principio está en tu palabra, yo lo voy a poner en práctica, intencionalmente, no porque nos tengan que dar un sermón y otro para que después de estas sermoneadas decidamos hacer algo, no, sino que desde nuestra misma intención, a la luz de lo que la palabra nos dice, podamos poner por obra, poner en práctica, vivir las enseñanzas que el Señor tiene a través de su palabra para nosotros. Y eso entonces nos va dando la capacidad y nos va dando la madurez, la fortaleza misma de poder ser ejemplo, de poder tener ese criterio, esa autoridad, esa realidad, porque lo que estamos aprendiendo lo estamos manifestando en nuestra conducta, en nuestro diario vivir. Cuando esto se da, cuando esto se logra, entonces vamos a tener la autoridad, la oportunidad, la posibilidad de que al haber experimentado, al haber ubicado estas verdades en nuestra vida, podemos compartirle a otros y darles a saber también de qué se trata. Llevarles en ese camino de que comprendan también la verdad del Señor, de que la asuman como parte de su vida, y entonces se van a convertir, al igual que nosotros, en exponentes, en proclamadores, ¿verdad? De esas verdades del Señor. Y entonces eso va a ser un efecto de expansión de esta verdad en medio de un pueblo que necesita volver a establecer ese dinamismo con la relación con su Dios, como sucedió con el pueblo de Israel en aquel momento, y que necesitamos que suceda también hoy ante estas nuevas situaciones que estamos viviendo. Entonces es importante que podamos tomar este ejemplo, que podamos aprender de esta verdad que quedó consignada allí y que es como referencia al testimonio de Esdras, para que de esa misma forma hoy también podamos nosotros preparar nuestro corazón. Esto no es un asunto mágico, esto no es un asunto de estar en un programa o de estar en una celebración y salir muy animados, muy emocionados, a querer hacer muchas cosas. No, Dios sí quiere que hagamos su voluntad, pero quiere tratar primeramente con nosotros para que el ser en nosotros sea el que nos capacite, sea el que nos disponga, el que nos ponga en esa línea de poder hacer, ¿cierto?, para la honra y la gloria del Señor. Y si bien hacemos muchas cosas hoy, después de los aspectos que hemos tenido que manejar difíciles a través de la época de pandemia, y se seguirán haciendo muchas cosas en pro de mejorar, en pro de avanzar, pues qué tal si le apuntamos también a que nuestro proyecto sea también del orden espiritual, sea también con el objetivo de que nuestra vida se fortalezca en esa comunión con Dios, pero que no solamente seamos nosotros, sino que también motivemos a otros para que encuentren lo mismo, para que Dios vuelva a ser esa prioridad en sus vidas, para que su palabra pueda ser clave en sus comportamientos, y de esta manera entonces los nuevos desafíos, las nuevas etapas, las nuevas circunstancias que llegan, pues las vamos a asumir y las vamos a llevar a cabo
con la dirección del Señor. Este pueblo encontró en esta participación de Esdras y algunos más que llegaban desde que subían a Jerusalén, guiados por el Señor, unos nuevos momentos, unos comienzos maravillosos, porque luego entonces aparece como la palabra toma un puesto, un lugar importante en las familias, como la aplicación de esas verdades que estaban allí escritas vuelven a ser importantes para ellos, y mucho de lo que habían perdido, muchos de los principios y factores que habían sido establecidos por el Señor para ellos y que habían sido dejados, que habían sido descuidados en el tiempo del cautiverio, ahora vuelven y lo retoman, ahora vuelven otra vez. Hay un proceso de arrepentimiento, hay un proceso de cambio, hay un proceso de modificación en sus comportamientos que es notorio allí en el libro de Esdras. Es para nosotros también ese mismo desafío hoy, que los cambios mismos, los desafíos que se presentan, sean ese terreno, sean ese espacio para que nuestra comunión con Dios, para que nuestra dinámica y bienestar espiritual con el Señor, pues se fortalezca, se establezca de mejores maneras y de esta forma podamos seguir avanzando como iglesia. Pero tiene que empezar por cada uno de nosotros, tiene que empezar por cada uno de los que sabemos de que somos responsables, que Dios nos ha escogido y que nos ha puesto precisamente como referentes, como sacerdotes, como canales de bendición para otros. Así que el desafío y la invitación es: preparemos nuestro corazón como lo hizo Esdras. Preparemos nuestro corazón, dispongámonos desde nuestro interior, desde nuestra realidad personal, para que el Señor nos ayude en esto, que podamos comprender su palabra, clarificar la verdad de su palabra, que podamos también hacerla vida, ponerla en práctica, hacerla obra en nosotros, y que en este proyecto también esto nos dé la posibilidad de poder compartirla con otros, poder enseñarla a otros. Eso fue lo que hizo Esdras. Mire lo que dice el texto. Esdras había preparado su corazón para inquirir, ¿cierto?, la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Tremendo desafío que asume Esdras, pero tremendos resultados que alcanza en este proyecto bajo la cobertura del Señor. Tú y yo podemos también alcanzar grandes cosas si preparamos nuestro corazón, si hacemos de su palabra una prioridad para nosotros y si nos disponemos para que podamos compartir a otros lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Eso es la gran comisión, eso es ser luz, esa es la misión que tenemos como iglesia: recibir del Señor su verdad y proclamarla a otros para que puedan también ser sus seguidores, sus discípulos. Así que no nos desanimemos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, dispongámonos en las manos del Señor y Él seguramente que nos va a dar la victoria en este tiempo de nuevos comienzos, de cambios como los que estamos enfrentando. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos anima, por esta palabra que nos desafía y por el ejemplo de Esdras, ese instrumento importante en tus planes, en tu voluntad en aquel tiempo. Necesitamos Esdras hoy también. Necesitamos hombres y mujeres que podamos decirte: Señor, prepara nuestro corazón, ayúdanos para que nuestro corazón esté dispuesto para clarificar tu palabra, para que no seamos simples lectores, para que no seamos simples analizadores de datos bíblicos, sino que entendamos tu mensaje para nuestras vidas, podamos inquirir, conocer, entender qué es lo que tú nos quieres enseñar, pero también para que tengamos esa gran posibilidad de ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que podamos imprimir esas verdades en nuestro corazón, que podamos hacer de estos principios nuestra vida, que podamos
llevarlas a cabo a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento. Y que a partir de allí, Señor, podamos nosotros compartir con los demás. Que si los demás nos preguntan, se inquietan, pues tengamos esa autoridad, tengamos esa claridad, tengamos esa motivación para decirles de qué se trata. Y que también sus vidas en relación a la comunión contigo puedan ser fortalecidas, puedan ser, oh Dios, dinamizadas dentro de tu voluntad. Gracias porque lo hiciste con Esdras y el pueblo en aquel momento. Y gracias también, Señor, porque lo puedes hacer hoy con nosotros, para que la apatía, para que el desánimo, para que quizás aquellas situaciones que habían dejado, aquella motivación que habían perdido, pues pueda retomarse, pueda establecerse nuevamente esa comunión contigo y podamos disfrutar cada día de ser iglesia guiada por ti, orientada por ti y apuntándole a cumplir tus propósitos en un tiempo como hoy. Muchas gracias, Padre, por tu maravillosa palabra, por este buen tiempo que hemos podido compartir. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos.